Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Gran parte de su vida, Nelson Mandela luchó por liberar a Sudáfrica del apartheid. Fue a la cárcel por no aceptar las desigualdades de ese sistema político. Con Mandela fuera de la escena política, el gobierno sudafricano aspiraba a que sencillamente se desvaneciera. Sus palabras e incluso su imagen fueron censuradas por los diarios, pero sus seguidores mantuvieron con vida su ideal de un mundo mejor. Protestas continuas y ruegos de otras naciones presionaron al gobierno hasta el punto de que finalmente, el 11 de febrero de 1990, Mandela fue puesto en libertad. Por su dedicación a la causa justa de la libertad, Mandela obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Hoy, en Biografía, la inspiradora historia de Nelson Mandela. Nacido en un país en el que el color de la piel determinaba el destino de cada persona, pasó una vida entera luchando por una nación en la que todos fueran iguales. An idea for which I am prepared to die. He's got iron will. He sets his mind on doing something and he becomes unshakable. Durante 27 años, continuó la lucha tras las barras de una cárcel. He steeled himself. He separated his own personal anguish from what he knew he had to do to survive. 3 décadas de prisión pudieron haber creado a un hombre derrotado y olvidado, pero Mandela surgió de ella para guiar a su país a una nueva era. Mandela is a leader, he's a fighter, was a freedom fighter. Sometimes he goes where angels may fear to tread. That's Mandela. Nelson Mandela, un viaje hacia la libertad. 19 de febrero de 1990, una imagen increíble. Después de 27 años en prisión, Nelson Mandela vuelve a ser un hombre libre. Ha dedicado su vida a la lucha contra el dominio de una raza sobre otra, y su liberación prometía un capítulo completamente nuevo en la historia de Sudáfrica. Había concluido una etapa en el largo viaje, un viaje que comenzó en un apartado rincón de esta hermosa tierra. La región del Transkei, en Sudáfrica. Una tierra lejana de hermosas colinas y riachuelos que se extiende a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nace Nelson Mandela en el seno de una familia noble. Su padre, cacique de su pueblo, dio como nombre a su hijo Rolihlahla, que significa causante de problemas. La niñez de Mandela transcurrió en un ambiente típicamente africano. He was raised in a world apart. It was basically an African world. He didn't grow up amidst whites and have the feeling of inferiority that a lot of Africans do, because his whole world was the world of his mother and father, this world of his village. It was a ritualistic society. Families mattered. He was a herd boy. He went out and herded cattle in the morning. He drank milk from the cow's udders. It was the most simple kind of existence you can imagine. Su padre era un hombre adinerado. Tenía suficiente ganado para mantener 4 esposas, que le dieron 13 hijos. Su tercera esposa, la madre de Rolihlahla, vivía en un poblado cercano, y allí fue donde el pequeño pasó sus primeros años. It was an idyllic world. I mean, he would stick fight with the other boys, and he was a great stick fighter. They would steal mealies or corn in the evening and roast it under the stars. Pero había un mundo completamente distinto más allá de las fronteras de la tribu, un mundo blanco del cual el pequeño había escuchado lo suficiente para temerle. He regarded whites as a boy as kind of gods that came from some other place that he didn't know about, and occasionally visited them, and he looked on them with great awe and fear, because he saw the way the elders and even the way his father related to whites, and he knew, the way children know, that there was something going on here that was a little bit frightening to him and daunting. Rolihlahla tenía solo 7 años cuando este mundo blanco tuvo su primer impacto sobre él. El maestro de su comunidad negra decidió que Mandela debía tener un nombre más apropiado para la sociedad blanca. His first day in school, he was asked his name, and he said, "Well, my name is
Rolihlahla, Mandela and the teachers sort of shuddered a bit and said, oh, well, I'll call you Nelson. He went home that night and he told his mother that his new name was Nelson. And his mother never was able to even say it, much less call him that. But in school and in the white world, he was thenceforth known as Nelson. La vida idílica terminó para Nelson cuando cumplió 9 años. Su padre murió y Mandela fue llevado con su madre a vivir al Gran Lugar, bajo la custodia del regente, líder de los Tembu. Allí fue donde tuvo su primer contacto con el liderazgo. It was like the Emerald City to him. It was Oz. It was fantastic. It was beyond all of his imaginings how grand this place was. This is where the king lived, the regent lived. And he went there and he was, astonished by the grandeur of it. El Gran Lugar era el centro de la vida para los Tembu. Cuando había asuntos por resolver, los caciques de todas las zonas vecinas se reunían allí para conferenciar con el regente. Nelson watched these in great wonderment and awe, because all of these chiefs were very grand men, they were very articulate, they were very strong, and they would have this meeting, and each of them would speak in turn. And many of them criticized the regent very harshly, and Nelson, as a boy, was amazed by this, and to him it became a symbol of what democracy is really like. El regente Tembu crió a Mandela como su propio hijo y lo preparó para ser consejero del próximo rey. Para su educación formal, Nelson fue enviado a un internado muy exclusivo. Cuando Nelson finalizó sus años de internado, fue enviado a la Universidad de Fort Hare, una de las más prestigiosas de la Sudáfrica negra. Allí enfrentó su primer dilema moral. Fue electo como representante estudiantil de unos comicios que consideró injustos. Cuando rechazó el cargo, fue expulsado. La situación no era grave, más bien se trataba de una cuestión de principios, pero Mandela se mantuvo firme. Esta obstinada determinación para seguir su sentido de la justicia la acompañaría durante el resto de su vida. Mandela, ahora con 21 años, regresa a Transkei para descubrir que el regente había preparado una boda para él. La sorpresa de Mandela fue inmensa. Aún no se sentía preparado para la vida marital y tampoco quería desposar a una joven local, por lo que huyó hacia Johannesburgo. El Johannesburgo de 1941 abrió los ojos de Mandela a la realidad sudafricana. Allí un mundo de injusticia se movía alrededor del concepto de la separación de las razas. Era un mundo que nunca antes había enfrentado. I certainly think that his removal and relative protection from the main weight of white racism would have saved him from the crushing impact that so many, the psychological impact that so many black South Africans did suffer. Sudáfrica en 1941 no solo era una nación de africanos dominada por blancos, era un país en el que los africanos se veían obligados a enfrentar su condición inferior de forma cotidiana, desde la mañana hasta la noche. La separación de los blancos era lo que definía la vida de un africano, desde el hospital donde nacía hasta el autobús que lo llevaba desde su hogar hasta la escuela. Cuando llegaba a una edad adulta, su empleo sería el empleo de un africano, su hogar, un hogar africano, el tren que debía tomar hacia su lugar de trabajo, un tren para africanos. Podía ser detenido y obligado a mostrar su identificación, un documento que implicaba una lista de lugares a los cuales no tenía acceso. Por primera vez, Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad de blancos. In a strange way, the racism of the city was one of the first things that defined him to himself as a black man. And in a way, it started that internal fire burning of resentment that eventually ignited into full-fledged rebellion. Después de su llegada a Johannesburgo, al buscar empleo, conoció a Walter Sisulu, un prominente hombre de negocios africano que también se dedicaba a la labor política en el Congreso Nacional Africano. He impressed me at once. His demeanor, his manner of approach, and he was a bright, lively young man. Sisulu vio en Mandela el potencial de liderazgo para la lucha. En ese momento el Congreso Nacional Africano era un grupo conformado por activistas que perseguían el fin de la injusticia racial a través de medios moderados como boicots, cartas y peticiones públicas. Para Sisulu, conocer a un hombre educado y de sangre aristocrática como Nelson fue un sueño hecho realidad. Con la ayuda de Sisulu, Mandela comenzó a trabajar como asistente en una firma de abogados durante el día, mientras continuaba sus estudios de derecho en la noche. Walter started taking him to meetings, and just as he had done as a young boy, he would observe, he would listen to the speeches, and he would see the gamut of opinion, and he started to get politicized.
My approach was that I have got the right type of a man. If I can help, I want to develop him as much as I could. He came along very slow in the organization. He was still shy. He was still reluctant to speak in public. He was still awkward and self-conscious about his English, which he didn't think was very good. So he didn't speak very much in the early days. Fue durante esa época cuando Nelson se enamoró de la prima de Walter Sisulu, Evelyn, y en pocos meses contrajeron matrimonio. Transcurría el año 1944, se aproximaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y una nueva era despuntaba para la política de resistencia en Sudáfrica. Los negros sudafricanos trabajaban en fábricas para apoyar esta guerra que se libraba en nombre de la libertad y la democracia que a ellos se les negaba. En el espíritu de esos ideales, Nelson y otros miembros militantes formaron una liga de juventud dentro del CNA con el fin de adoptar una estrategia más radical. In the black community, it was still a case of yes, master, no, master, and I think that kind of attitude pervaded the general membership of the ANC, and this was what Mandela was challenging and changing with the militancy that he and Sisulu and others brought into through the Youth League. El joven asistente de la firma legal que antes titubeaba en los discursos había perdido su timidez. Junto a otros miembros de la Liga de Juventud conduciría al CNA en una nueva dirección que cambiaría para siempre la lucha por la libertad en Sudáfrica. En 1946, Nelson Mandela contaba con 28 años de edad y comenzaba a establecerse en Johannesburgo. Su vida era relativamente cómoda. Nació su primer hijo, un varón, y por vez primera tenía un hogar y podía disfrutar de una vida normal y feliz. Pero todo ello acabaría pronto. La vida para cualquier sudafricano negro estaba a punto de cambiar. Los nacionalistas blancos africanos llegaron al poder en 1948 con la promesa de una separación total de las razas. El nuevo gobierno rápidamente adoptó una serie de leyes drásticas y represivas conocidas como apartheid y dirigidas a perpetuar la supremacía blanca en el país. Los negros comprendieron que ahora eran el enemigo en su propio país. And Nelson himself saw the change in South African life. He saw these laws being passed, and he saw the dark clouds gathering on the horizon, as he once described it, and that focused his mind, focused his own political ambitions. Determinado a contraatacar, Mandela y otros activistas lanzaron la campaña Desafiante, un programa de desobediencia civil pacífica. La campaña se extendió como fuego en la comunidad negra, ciudad tras ciudad. Miles de africanos adoptaron una postura política por primera vez en sus vidas y desobedecieron las leyes apartheid. El responsable del apoyo organizado para la campaña fue Nelson Mandela, y el éxito de la misma lo convirtió en una figura popular en todo el país. Mandela represented a watershed. The shift from the old constitutional approach to the more defiant, assertive, aggressive approach, and that of course gave him a particular image. He became a symbol of militancy to the youth of that time, and he carried that through into the ANC. Para finales de 1952, Mandela se había convertido en un obstáculo para el gobierno, por lo que se decidió que había que acallarlo y recibió una prohibición de toda actividad pública. Esto restringió drásticamente su libertad de expresión y movimiento. No podía asistir a reuniones públicas o hablar con más de una persona a la vez. Se le prohibió incluso asistir al cumpleaños de su propio hijo. Desde ese momento, Mandela debía continuar la lucha detrás de los bastidores, pero los primeros en sufrir la presión en aumento fueron los miembros de su familia. He tells the story of how, on those rare nights that he was home to tuck his children into bed, his son might say, "Daddy, why aren't you home more? Why aren't you tucking us in every night?" And he would have to say these terrible, horrible words, as he described it, which is that there are hundreds of thousands, millions of other children in the world, and I have to be concerned about them as well. Mandela luchaba contra el apartheid no solo política, sino profesionalmente. Junto a su amigo Oliver Tambo, abrió la primera firma de abogados negros en Sudáfrica. This was the mecca for every black person in South Africa who had any legal problems. There was just this one law firm, and people looked up to Mandela and Tambo. And to get into his office every day, he had to walk over dozens of people who were just waiting in the hallways to see him. Oh, he was the best dressed young man among all of us. He walked tall, and he cross-examined with the witnesses with great confidence. This upset some of the magistrates that he appeared before.
Pero Mandela enfrentaba tanto racismo en la corte como en las calles de Johannesburgo. He had white witnesses for cross-examination who refused or tried to refuse to answer questions from a black man who'd never been asked a question by a black man, never had been in an adversarial relationship with a black man where a black man actually had some authority over them. That was revolutionary in those days. Mientras tanto, el gobierno continuaba imponiendo brutalmente el apartheid y aplastando a la oposición. Comunidades enteras eran obligadas a abandonar sus hogares, algunas veces bajo la amenaza de las armas, para ser reubicadas en zonas alrededor de las ciudades. Pero al igual que aumentaba la represión, se incrementaba la voluntad de Mandela. As he saw the national power tightening the screws on life in South Africa, he realized that there was no exit for him. This was his destiny, and things would only get worse on the political front. He couldn't get out now, and he didn't want to. Mandela luchaba contra el apartheid 24 horas al día, de cualquier forma que podía. La lucha consumía su vida. En diciembre de 1956, el Estado finalmente tomó la decisión. En una captura a nivel nacional, la policía arrestó a Mandela y a otros 155 activistas bajo el cargo de alta traición. El arresto de Mandela, además de su interminable labor política, fue más de lo que su esposa Evelyn pudo soportar. Tras 12 años de matrimonio, lo abandonó. Solo, Mandela enfrentó el juicio por alta traición que tardaría 4 años para declararlo inocente. La vida personal de Mandela cambió rápidamente durante este trance. Regresando a casa después de un día en la corte, vio a una joven en una parada de autobús y quedó prendado de su belleza. Su nombre era Winnie Madikizela. Logró concertar una cita con ella y al finalizar esta, decidió que se casaría con ella. Winnie, in a way, was a kind of modern woman in a way that Evelyn had not been. Winnie was one of the kind of earliest modern African women. She was independent. She had her own opinions about things. He saw in her what she later became, which was a feisty, independent, strong woman, and he liked that. He wanted someone that he felt was his equal. El 14 de junio de 1958, Nelson y Winnie contrajeron matrimonio en una pequeña iglesia en Transkei. La boda trajo a Mandela una enorme dicha, y su profundo amor por Winnie le daba energías para continuar la lucha. De nuevo su vida tomaría un giro inesperado. En 1960, en una ciudad llamada Sharpeville, el Estado mostró a Mandela la violencia que estaba dispuesto a utilizar para mantener el status quo. Durante una protesta, la policía sudafricana disparó más de 700 veces sobre una multitud de hombres, mujeres y niños negros. 69 personas perdieron la vida. Pronto el país estaba en llamas. El gobierno declaró el estado de emergencia y prohibió las actividades del Congreso Nacional Africano. Combination of this massacre and the banning of peaceful resistance was really the watershed point at which the ANC, led by Mandela at that point, not that he was not yet the leader of the organization, but it was his thinking led the organization to adopt a strategy of guerrilla violence. Con la prohibición del Congreso Nacional Africano, Mandela pasó a la clandestinidad. Quien una vez había sido una figura pública, ahora desaparecía. When Mandela went underground, of course, it added to the romantic image of the man. He became very much the idol and the glamorous figure, the heroic figure to the young black South Africans particularly. I mean, they were electrified by his name from that point onwards. Desde su escondite, formó un brazo armado del CNA, el Mkhonto Wesizwe, o Lanza de la Nación, que comenzó a llevar a cabo actos de sabotaje. Para Nelson Mandela, convertirse en comandante secreto significaba una vida en constante fuga, en la que cada movimiento debía ser perfectamente planificado. Everything had to be thought out in advance, where he was going to stay that night, how he was going to get from point A to point B. He became a military tactician, and just in the way he had to live his life, because he had to plan it out, like an elaborate campaign every day. En enero de 1962 salió furtivamente del país y viajó por toda África, dirigiéndose finalmente a Londres en busca de apoyo y financiamiento para la lucha armada. Recibió entrenamiento militar en Argelia y Etiopía. Con 43 años y lejos de su patria, sintió por primera vez lo que era la verdadera libertad. Pero no sería por mucho tiempo. A pesar de ser el hombre más buscado en Sudáfrica, regresó para continuar la lucha.
En julio, Mandela entró de nuevo a Sudáfrica, pero pronto fue capturado por la policía. Fue sentenciado a 5 años de prisión por abandonar ilegalmente el país e iniciar huelgas. Mientras se encontraba en prisión, la policía de seguridad descubrió y destruyó los cuarteles secretos del CNA. Su alto mando militar fue capturado y acusado de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. Mandela fue llevado a juicio con el resto de los miembros del CNA. This really was such a shock to all of us, because it was the cream of our liberation people that were taken. A few of them escaped, but these were the people that one really counted on to lead us. And they were all taken in one swoop. Esta vez el gobierno contaba con razones válidas para acusarlo, y Mandela sabía que la fiscalía exigiría en su caso la pena capital. So that is how we went into the trial. Expecting the worst. And his attitude right through was to keep us prepared for this eventuality. So much so that as the trial drew to a close, again, he persuaded us that even if we were sentenced to death, there should be no appeal. Mandela consideró el juicio como su última posibilidad para denunciar ante el mundo la Sudáfrica en la que vivía y hablar de la que soñaba. What they were trying to do was to indict the whole South African system. Mandela said, I want to put South Africa on trial. I want to put the oppressors on trial. They would, in effect, plead guilty to the crimes and say, yes, but you are the real criminals. Y así, Mandela rechazó defenderse. Su defensa haría legítima la acusación del gobierno. En su lugar, pronunció un apasionado discurso frente a la corte que duró 4 horas. Mandela concluyó su discurso con las que quizás sean sus palabras más famosas. He luchado contra el dominio del blanco y he luchado contra el dominio del negro. Acaricio el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas convivan en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que aspiro vivir y que aspiro lograr, pero si así ha de ser, es un ideal por el que estoy preparado a morir. Estas fueron las últimas palabras que pronunciaría en público en 30 años. 12 de junio de 1964. En la Corte Suprema de Pretoria, Nelson Mandela, a la edad de 45 años, fue encontrado culpable, junto a otros 7 acusados de conspiración para derrocar al gobierno. Su sentencia fue cadena perpetua en la prisión de Isla Robben, una cárcel de máxima seguridad localizada en una isla desierta, rodeada de mar abierto, a 7 millas de la costa de Ciudad del Cabo. They spelled it out to us. Our job is to crush your spirits, and this is what we're going to do. In 5 years' time, nobody will know the name of Mandela. La Isla Robben era un lugar atroz, completamente aislado del mundo exterior. Un lugar donde la vida y el tiempo parecían haberse detenido. Allí no se permitían relojes ni diarios. Las luces estaban encendidas 24 horas al día. En su primer año, Mandela recibió autorización para solo una visita de su esposa Winnie. Pasarían 2 años antes de verla de nuevo. Pasarían 20 años antes de poder tocar de nuevo su mano. En la Isla Robben, el apartheid era incluso más brutal que en el exterior. Incluso de las necesidades más básicas del hombre, Mandela y otros prisioneros negros recibían un mínimo. When we had to change into prison clothes, they were all given short pants, I was given long pants. They were given no socks. And the regulations stipulated that they should have been wearing sandals, or they were given shoes as a favor. When it came to food again, there was discrimination. Less sugar for them, just boiled mealies at lunch, no bread for them. Less meat, less fish. Desde el primer día, Mandela tomó la determinación de nunca ceder, de nunca permitirse la derrota, nunca someterse ante el irrespeto o maltrato. Por el contrario, siempre exigía el respeto debido a cualquier hombre. Fue esta certeza sobre lo justo lo que permitió a Mandela sobrevivir durante esos terribles años. If you enter prison with a negative state of mind, it is hell. Every minute of it can be hell. But when you enter with a positive spirit, as we said, we entered the island or prison, knowing that this is the struggle on another terrain. It was hard. And they did everything to crush our spirits. They failed.
Mandela y el resto de los prisioneros debían ir diariamente a la cantera y durante 13 años trabajar bajo el calcinante sol, desde la mañana hasta la noche, en la dura tarea de partir rocas. Pero los prisioneros también pusieron en claro cómo debían ser tratados. We wouldn't run. We'd never call them boss. We'd work at the pace which we could work at. We are not going to kill ourselves working. When they demanded that when we were breaking stones, we should have a bucket full of stones, we said we'll do what we can. Once they realized we were determined to do that, there's no way in which they can push us. They had to talk to us. They recognize leadership, which is usually a difficult thing in jail. They now recognize that Madiba Nelson was the leader. La conducta de Mandela sorprendió a los guardias. Nunca se habían enfrentado a un prisionero con tal dignidad y autoconvicción. El hecho de que además fuese negro era desconcertante. Pero con el transcurrir de los años, la posición de Mandela produjo un cambio en la actitud de los guardias hacia él. Nelson Mandela, there came a time when they realized that, look, let's not touch this man. It seems like taboo. The respect started mounting. But not out of a myth, out of Mandela's conduct. He would try to shake the hand of a warder in the morning. He will say, "Goeiemorgen, good morning." He will ask about your children. He would inquire after their wives. They came to fear this person. They came to respect this person. But they came to love Nelson Mandela. And he came to forgive everybody. He was never defeated, no. Depressed he might have been the fact that he was away from his family, his children, didn't ever see them grow up, and I think that was very sad for him. El dolor de verse alejado de su familia se hizo casi insoportable cuando su hijo mayor, Thembi, murió en un accidente automovilístico en 1969. Mandela no recibió permiso para asistir al funeral. Más tarde dijo que la muerte de Thembi había dejado un agujero en su corazón que nunca cerró. En el exterior, Winnie Mandela seguía librando la guerra contra el apartheid y también era perseguida por ello. This was a cause of great anguish for him. His children had to be sent away to school. They had no money. Winnie was banned and living away from the children. This really tortured him. Nelson y Winnie tenían apenas 6 años de casados cuando fue enviado a la isla Robben, pero los casi 30 años que fueron separados por la fuerza no disminuyeron el amor de él hacia Winnie. I think his passion for Winnie grew while he was in prison. He talks about how while he was in prison, he would touch his nose to a picture of her that he had and experience that same electric thrill that he experienced when he touched her nose in person. A medida que Mandela envejecía en la prisión, los recuerdos de él en Sudáfrica se desvanecían. Pero en 1976 todo cambió, cuando estudiantes negros que manifestaban fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad en la comunidad negra de Soweto. Repentinamente el mundo entero se dio cuenta de lo que ocurría y la presión interna y externa comenzó a aumentar rápidamente. Para mediados de los años 80, el impulso de cambio era indetenible y Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de ese cambio y las demandas para su liberación se convirtieron en un grito que unía a todo el mundo en contra del régimen de segregación. Nelson Mandela was larger than life. He was a symbol to all of us. He was an inspiration. We rallied around him, around his name, and we wanted to be like him, to give our all to the struggle. El país se hallaba ahora en ebullición, la economía al borde de un colapso. Sudáfrica se había convertido en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que negociar con Mandela tarde o temprano. Su temor era que Mandela muriera en prisión, lo que lo convertiría en un mártir para la causa. En 1985 el gobierno tomó una determinación histórica, liberar a Nelson Mandela con la condición de que renunciara a la violencia, pero Mandela rechazó categóricamente la oferta. My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Mandela supo entonces cuánto lo necesitaba el gobierno sudafricano. Mandela saw the climate changing. He saw the odiousness in which apartheid was held throughout the rest of the world. He saw the situation changing, the tide changing in his favor. He also saw some softening on the part of the government looking for a way out of this mess. En 1985, Mandela comenzó a reunirse en secreto con el gobierno.
Estas reuniones se prolongarían durante 5 años y allanaron el camino para el inevitable final del gobierno de minoría blanca. El gobierno comenzó a preparar a Mandela para su eventual liberación. We now know that at that time, Mandela was actually being taken around the country, quietly being prepared for his release, but he'd been lost from view for a whole generation. Nobody knew what he looked like. He turned up on beaches, he walked into shops, nobody recognized him. I mean, it really is a most extraordinary situation. Everybody around the world knew his name, but he could walk the streets of Cape Town and go unrecognized. En septiembre de 1989, con la elección del político pragmático Frederick de Klerk como presidente, los eventos comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez de la esperada. En un mes, Walter Sisulu y otros prisioneros por el cargo de traición fueron liberados. Al mes siguiente, el gobierno comenzó a retirar las leyes del apartheid. Y para comienzos de febrero de 1990, se levantó la prohibición del Congreso Nacional Africano y luego, el 10 de ese mes, una noticia sorprendente. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. La atmósfera en el país era indescriptible. Al día siguiente, una leyenda, el hombre más famoso de Sudáfrica, pero también un hombre que nadie había visto durante 30 años, saldría a la luz pública para cambiar la historia de una nación. El momento había llegado finalmente. 11 de febrero de 1990, después de casi 30 años en prisión, Nelson Mandela, con 71 años de edad, era nuevamente un hombre libre. Just seemed like spring was happening in the middle of winter. Our people, I think, felt, hey, well, God, yes, loves us, man. God has heard us, and it's happening. And we are going to enter the promised land. El país estalló en celebración. En Ciudad del Cabo, más de 500,000 de sus seguidores, negros, blancos, jóvenes y ancianos, todos abarrotaban la plaza central para escucharlo por primera vez en casi 3 décadas. Amandla! Amandla! In Africa! To hear this man who'd been kept away from us for all these years was the most amazing of emotions that many of us felt. For many people, it was a dream come true. I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect. And I would be merely rationalizing if I told you that I am able to describe my own feelings. It was breathtaking. Es difícil entender el cambio que esto significó en la vida de Nelson Mandela. Pasó casi 30 años en la celda de una prisión sudafricana y luego una estrella, en el centro de la atención mundial. Quizás nunca dudó que este momento llegaría algún día y lo manejó con una dignidad sin igual. Mandela entendió lo mucho que Sudáfrica contaba con él. El país estaba al borde de una guerra civil. El gobierno consideraba a Mandela como la mejor oportunidad para resguardar la paz y la estabilidad. Los africanos negros lo veían como su mayor esperanza para lograr la igualdad. He stood for all of what we were looking for. His release would indicate that, hey, we are crossing the Jordan. Pero para Mandela, la liberación solo significaba una cosa, la oportunidad para continuar la lucha de su vida por una Sudáfrica en la que un hombre implicara un voto y ningún hombre pudiera controlar a otro. Apenas 3 meses después de su liberación, Mandela fue electo para guiar al Congreso Nacional Africano a su primera e histórica conferencia con el gobierno. Después de 3 días de deliberaciones, ambas partes acordaron comprometerse a llevar a cabo un cambio pacífico. Nadie se imaginaría la enemistad que alguna vez hubo entre las partes. I think he realized early on that in order to create a unified, non-racial South Africa, it had to be done in a way that was totally devoid of bitterness. He couldn't be seen to be bitter. He had to be bigger than it all. Ahora,
viajaba por el mundo como un héroe. Pero en su país, Mandela y el gobierno llevaron a cabo duras negociaciones durante 3 años. Mandela demostró ser un maestro de la política. Sin ceder en sus principios básicos, siempre sabía hasta dónde sacrificar su posición. He is also someone who, as an astute politician, tries to make sure that you give space to the other person. Give the other person the opportunity of being able to save face. Don't rub his nose in the dust. Don't kick him when they're down. Pero a pesar de sus habilidades como negociador, no pudo salvar la deteriorada relación con su esposa. Winnie se había vuelto más autocrática y radical con el transcurrir de los años, y su imagen pública se había deteriorado. Ahora se le relacionaba al secuestro y asalto de un joven que terminó con su muerte. Acusaciones de crímenes llovían sobre ella. Winnie fue declarada culpable de secuestro, pero su sentencia fue suspendida a cambio de una multa. Durante este trance, Mandela estuvo a su lado, pero luego se desataron nuevos escándalos. Una relación con un joven abogado y acusaciones sobre operaciones financieras ilegales. He's a man of tremendous, tremendous loyalty, and he felt that Winnie had stuck by him for 27 years while he was in prison after just a few years of marriage, and he was going to stick by her come hell or high water. But at the same time, he felt angered and betrayed by her. The one person that he could be a private man with suddenly was no longer loyal to him. A pesar de sus profundos sentimientos hacia Winnie, Mandela no tuvo otra alternativa. Anunció que la dejaría. Este fin para un amor tan duradero y profundo fue devastador para él. I part from my wife with no recriminations. I embraced her with all the love and affection I have nursed for her inside and outside prison. Ladies and gentlemen, I hope you'll appreciate the pain I have gone through. Pero con todo el dolor por la separación, Mandela avanzaba a grandes pasos en la escena política. Las primeras elecciones libres de Sudáfrica fueron programadas para el mes de abril de 1994. Por vez primera en más de 300 años desde el nacimiento de la nación, los sudafricanos negros tenían en sus manos el poder para decidir sus gobernantes. Mandela había combatido el racismo oficial en Sudáfrica durante toda su vida y obtuvo del gobierno mucho más de lo que esperaba. He's got iron will. If you want to know what makes him tick, he sets his mind on doing something, and he becomes unshakable. We would never have been able to negotiate the end of apartheid without Nelson Mandela. Sus extraordinarios logros fueron aclamados en todo el mundo. En diciembre de 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con el presidente sudafricano Frederick de Klerk, pero no había tiempo para regodearse en la gloria. Nelson Mandela era ahora el candidato del CNA para la presidencia y a la edad de 74 años guiaría a su partido a su primera campaña presidencial. Su aspecto era el de un hombre con la mitad de su edad. Su energía parecía no agotarse nunca durante sus interminables giras a lo largo del país. Finalmente, llegó el día de los comicios. El 27 de abril de 1994, millones de sudafricanos negros acudieron a las urnas. En algunas áreas, los votantes permanecieron en fila durante horas bajo el calcinante sol para ejercer este extraordinario y nuevo derecho. Como era de esperarse, el Congreso Nacional Africano resultó victorioso con Mandela a la cabeza. I think he never doubted that the ANC would be the government someday. I know that sounds almost delusional, but that was part of his strength, his great belief in himself, his great belief in the organization, and his great belief in the inevitability of the cause. El 10 de mayo de 1994, en el edificio de la Unión en la capital sudafricana de Pretoria, la que alguna vez fue el bastión del poderío blanco, Nelson Mandela fue juramentado como presidente. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience
the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa. De niño pastor en el Transkei, a prisionero, a presidente, Nelson Mandela ahora prometía a Sudáfrica un nuevo comienzo. En mayo de 1994, Nelson Mandela se convertía en el presidente de Sudáfrica por amplia mayoría. Ahora enfrentaba la enorme tarea de reconciliar a sus compatriotas en un país dividido y llenar las expectativas de la vasta mayoría negra. Las tareas cotidianas eran hercúleas. Debía cumplir la promesa de proveer techo a 7 millones de negros que se encontraban sin hogar, crear empleos para los millones de desocupados, llevar servicios de agua potable y electricidad a grandes áreas que carecían de ellos, y como área vital para el futuro del país, ofrecer educación para todos. En resumen, enfrentaba la tarea de reinventar a Sudáfrica. Mandela is a leader, he's a fighter, was a freedom fighter, and he's a person that can take very, very difficult decisions. Sometimes he goes where angels may fear to tread. That's Mandela. Pero como era inevitable, cumplir todas las promesas requiere más tiempo del esperado. Sin embargo, ya ha producido cambios en la vida de muchos sudafricanos. Ahora los cuidados médicos están garantizados para mujeres embarazadas y niños menores de 6 años, y cada niño en edad escolar cuenta con almuerzo gratis. En cuanto al resto de las promesas, el pueblo parece estar dispuesto a esperar. Los sudafricanos ven a Mandela como un hombre de palabra, cuyas promesas finalmente llegarán a cumplirse. Aquellos que dudaban de él e incluso le temían están comenzando a aceptar su liderazgo. I just think, that we are an incredibly blessed country. And of course, people now realize it. People who used to vilify him as a terrorist and so forth, everyone is eating out of his hand now. Everyone. Pero por supuesto Mandela tiene sus críticos, y uno de los más notables ha sido Winnie Mandela. Lo ha acusado de estar demasiado preocupado por calmar los temores de los blancos. En marzo de 1995, Mandela la despidió de su gabinete por falta de cooperación y un año más tarde su ruptura personal se hizo definitiva. El divorcio acabó con más de 38 años de matrimonio. Las exigencias de la presidencia han tenido un impacto severo sobre Nelson Mandela. Tiene poco tiempo para sí mismo. Ha llegado a afirmar que se sentía un poco más libre en prisión que en el cargo de presidente. Pero las recompensas son considerables. Pocos líderes nacionales han sido aclamados de forma tan universal. Eso le ha dado la oportunidad de mostrar al mundo que la democracia puede echar raíces en los lugares menos probables. Mandela moves from kings and prime ministers to a beggar in the streets. Most of the time, his hand is outstretched towards ordinary people, particularly the poor, the disadvantaged, the people who otherwise may never be recognized. He has shaken thousands of hands. And he always says, you don't have to wait for people to stretch their hands. You stretch your hand first. Sudáfrica en la actualidad es un lugar de cambios inimaginables hace 10 años. Para entonces, la posibilidad de que el país terminara autodestruyéndose en un baño de sangre parecía muy real. El hecho de que esto no haya ocurrido y que un hombre encarcelado por sus convicciones políticas durante la mitad de su vida sea quien haya traído la paz es una de las historias más reconfortantes de este siglo. I think Mandela leaves a very, very powerful legacy that is a sort of foundation stone for the new society. It may fade, it may go wrong, but I think that he's certainly given us a great opportunity. This country could have ended in a bloodbath, except for the man who has suffered more than anybody else, stepping out of prison and saying, I have no bitterness. One of the great lessons of Nelson Mandela is a lesson about courage, both physical courage and moral courage. He was frightened. He was frightened many times throughout his life, but he would never show it. He triumphed over his fear by realizing that as a leader he had to show courage. And that is one of the great lessons that Mandela has to teach us. He held this country together when we could have been blown to smithereens. Gave us freedom. ¿Cómo puede mantenerse la fe tras casi 3 décadas en prisión? Para él fue una cuestión de determinación. En su autobiografía, Una larga caminata hacia la libertad, Mandela escribe: mi país es rico en minerales y gemas preciosas que yacen en su subsuelo, pero su mayor riqueza está en su gente, más leal y sincera que el más puro de los diamantes. Para Biografía, soy Jack Perkins.
Hasta la próxima. Y autoconvicción. El hecho de que además fuese negro era desconcertante. Pero con el transcurrir de los años, la posición de Mandela produjo un cambio en la actitud de los guardias hacia él. Nelson Mandela, there came a time when they realized that, look, let's not touch this man. It seems like taboo. The respect started mounting. But not out of a myth, out of Mandela's conduct. He would try to shake the hand of a warder in the morning. He will say, "Goeiemorgen, good morning." He will ask about your children. He would inquire after their wives. They came to fear this person. They came to respect this person. But they came to love Nelson Mandela. And he came to forgive everybody. He was never defeated, no. Depressed he might have been the fact that he was away from his family, his children, didn't ever see them grow up, and I think that was very sad for him. El dolor de verse alejado de su familia se hizo casi insoportable cuando su hijo mayor, Thembi, murió en un accidente automovilístico en 1969. Mandela no recibió permiso para asistir al funeral. Más tarde dijo que la muerte de Thembi había dejado un agujero en su corazón que nunca cerró. En el exterior, Winnie Mandela seguía librando la guerra contra el apartheid y también era perseguida por ello. This was a cause of great anguish for him. His children had to be sent away to school. They had no money. Winnie was banned and living away from the children. This really tortured him. Nelson y Winnie tenían apenas 6 años de casados cuando fue enviado a la isla Robben, pero los casi 30 años que fueron separados por la fuerza no disminuyeron el amor de él hacia Winnie. I think his passion for Winnie grew while he was in prison. He talks about how while he was in prison, he would touch his nose to a picture of her that he had and experience that same electric thrill that he experienced when he touched her nose in person. A medida que Mandela envejecía en la prisión, los recuerdos de él en Sudáfrica se desvanecían. Pero en 1976 todo cambió, cuando estudiantes negros que manifestaban fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad en la comunidad negra de Soweto. Repentinamente el mundo entero se dio cuenta de lo que ocurría y la presión interna y externa comenzó a aumentar rápidamente. Para mediados de los años 80, el impulso de cambio era indetenible y Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de ese cambio y las demandas para su liberación se convirtieron en un grito que unía a todo el mundo en contra del régimen de segregación. Nelson Mandela was larger than life. He was a symbol to all of us. He was an inspiration. We rallied around him, around his name, and we wanted to be like him, to give our all to the struggle. El país se hallaba ahora en ebullición, la economía al borde de un colapso. Sudáfrica se había convertido en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que negociar con Mandela tarde o temprano. Su temor era que Mandela muriera en prisión. Because it was the cream of our liberation people that were taken. A few of them escaped, but these were the people that one really counted on to lead us. And they were all taken in one swoop. Esta vez el gobierno contaba con razones válidas para acusarlo, y Mandela sabía que la fiscalía exigiría en su caso la pena capital. So that is how we went into the trial, expecting the worst. And his attitude right through was to keep us prepared for this eventuality. So much so that as the trial drew to a close, again he persuaded us that even if we were sentenced to death, there should be no appeal. Mandela consideró el juicio como su última posibilidad para denunciar ante el mundo la Sudáfrica en la que vivía y hablar de la que soñaba. What they were trying to do was to indict the whole South African system. Mandela said, I want to put South Africa on trial. I want to put the oppressors on trial. They would, in effect, plead guilty to the crimes and say, yes, but you are the real criminals. Y así,
Mandela rechazó defenderse. Su defensa haría legítima la acusación del gobierno. En su lugar, pronunció un apasionado discurso frente a la corte que duró 4 horas. Mandela concluyó su discurso con las que quizás sean sus palabras más famosas. He luchado contra el dominio del blanco y he luchado contra el dominio del negro. Acaricio el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas convivan en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que aspiro vivir y que aspiro lograr, pero si así ha de ser, es un ideal por el que estoy preparado a morir. Estas fueron las últimas palabras que pronunciaría en público en 30 años. 12 de junio de 1964. En la Corte Suprema de Pretoria, Nelson Mandela, a la edad de 45 años, fue encontrado culpable, junto a otros 7 acusados, de conspiración para derrocar al gobierno. Su sentencia fue cadena perpetua en la prisión de Isla Robben, una cárcel de máxima seguridad localizada en una isla desierta, rodeada de mar abierto, a 7 millas de la costa de Ciudad del Cabo. They spelled it out to us. Our job is to crush your spirits, and this is what we're going to do. In 5 years' time, nobody will know the name of Mandela. La Isla Robben era un lugar atroz, completamente aislado del mundo exterior. Un lugar donde la vida y el tiempo parecían haberse detenido. Allí no se permitían relojes ni diarios. Las luces estaban encendidas 24 horas al día. En su primer año, Mandela recibió autorización para solo una visita de su esposa Winnie. Pasarían 2 años antes de lo veían como su mayor esperanza para lograr la igualdad. He stood for all of what we were looking for. His release would indicate that, hey, we are crossing the Jordan. Pero para Mandela, la liberación solo significaba una cosa: la oportunidad para continuar la lucha de su vida por una Sudáfrica en la que un hombre implicara un voto y ningún hombre pudiera controlar a otro. Apenas 3 meses después de su liberación, Mandela fue electo para guiar al Congreso Nacional Africano a su primera e histórica conferencia con el gobierno. Después de 3 días de deliberaciones, ambas partes acordaron comprometerse a llevar a cabo un cambio pacífico. Nadie se imaginaría la enemistad que alguna vez hubo entre las partes. I think he realized early on that in order to create a unified, non-racial South Africa, it had to be done in a way that was totally devoid of bitterness. He couldn't be seen to be bitter. He had to be bigger than it all. Ahora viajaba por el mundo como un héroe. Pero en su país, Mandela y el gobierno llevaron a cabo duras negociaciones durante 3 años. Mandela demostró ser un maestro de la política. Sin ceder en sus principios básicos, siempre sabía hasta dónde sacrificar su posición. He is also someone who, as an astute politician, tries to make sure that you give space to the other person. Give the other person the opportunity of being able to save face. Don't rub his nose in the dust. Don't kick him when they're down. Pero a pesar de sus habilidades como negociador, no pudo salvar la deteriorada relación con su esposa. Winnie se había vuelto más autocrática y radical con el transcurrir de los años, y su imagen pública se había deteriorado. Ahora se le relacionaba al secuestro y asalto de un joven que terminó con su muerte. Acusaciones de crímenes llovían sobre ella. Winnie fue declarada culpable de secuestro, pero su sentencia fue suspendida a cambio de una multa. Durante este trance, Mandela estuvo a su lado, pero luego se desataron nuevos escándalos. Una relación con un joven abogado y acusaciones sobre operaciones financieras ilegales. He's a man of tremendous, tremendous loyalty, and he felt that Winnie had stuck by him for 27 years while he was in prison after just a few years of marriage, and he was going to stick by her come hell or high water. But at the same time, he felt angered and betrayed by her. The one person that he could be a private man with suddenly was no longer loyal to him. A pesar de sus profundos sentimientos hacia Winnie, Mandela no tuvo otra alternativa. Anunció que la dejaría. Este fin para un amor tan duradero y profundo fue devastador para él. Well, God, yes, loves us, man. God has heard us, and it's happening. And we are going to enter the promised land. El país estalló en celebración.
En Ciudad del Cabo, más de 500.000 de sus seguidores, negros, blancos, jóvenes y ancianos, todos abarrotaban la plaza central para escucharlo por primera vez en casi 3 décadas. Amanza y África. To hear this man who'd been kept away from us for all these years was the most amazing of emotions that many of us felt. For many people, it was a dream come true. I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect. And I would be merely rationalizing if I told you that I am able to describe my own feelings. It was breathtaking. Es difícil entender el cambio que esto significó en la vida de Nelson Mandela. Pasó casi 30 años en la celda de una prisión sudafricana y luego una estrella, en el centro de la atención mundial. Quizás nunca dudó que este momento llegaría algún día y lo manejó con una dignidad sin igual. Mandela entendió lo mucho que Sudáfrica contaba con él. El país estaba al borde de una guerra civil. El gobierno consideraba a Mandela como la mejor oportunidad para resguardar la paz y la estabilidad. Los africanos negros lo veían como su mayor esperanza para lograr la igualdad. He stood for all of what we were looking for. His release would indicate that, hey, we are crossing the Jordan. Pero para Mandela, la liberación solo significaba una cosa: la oportunidad para continuar la lucha de su vida por una Sudáfrica en la que un hombre implicara un voto y ningún hombre pudiera controlar a otro. Apenas 3 meses después de su liberación, Mandela fue electo para guiar al Congreso Nacional Africano a su primera e histórica conferencia con el gobierno. Después de 3 días de deliberaciones, ambas partes acordaron comprometerse a llevar a cabo un cambio pacífico. Nadie se imaginaría la enemistad que alguna vez hubo entre las partes. I think he realized early on that in order to create a unified, non-racial South Africa, it had to be done in a way that was totally devoid of bitterness. He couldn't be seen to be bitter. He had to be bigger than it all. Ahora viajaba por el mundo como un héroe. Pero en su país, Mandela y el gobierno llevaron a cabo Dula como su propio hijo y lo preparó para ser consejero del próximo rey. Para su educación formal, Nelson fue enviado a un internado muy exclusivo. Cuando Nelson finalizó sus años de internado, fue enviado a la Universidad de Fort Hare, una de las más prestigiosas de la Sudáfrica negra. Allí enfrentó su primer dilema moral. Fue electo como representante estudiantil de unos comicios que consideró injustos. Cuando rechazó el cargo, fue expulsado. La situación no era grave, más bien se trataba de una cuestión de principios, pero Mandela se mantuvo firme. Esta obstinada determinación para seguir su sentido de la justicia la acompañaría durante el resto de su vida. Mandela, ahora con 21 años, regresa a Transkei para descubrir que el regente había preparado una boda para él. La sorpresa de Mandela fue inmensa. Aún no se sentía preparado para la vida marital y tampoco quería desposar a una joven local, por lo que huyó hacia Johannesburgo. El Johannesburgo de 1941 abrió los ojos de Mandela a la realidad sudafricana. Allí un mundo de injusticia se movía alrededor del concepto de la separación de las razas. Era un mundo que nunca antes había enfrentado. I certainly think that his removal and relative protection from the main weight of white racism would have saved him from the crushing impact that so many, the psychological impact that so many black South Africans did suffer. Sudáfrica en 1941 no solo era una nación de africanos dominada por blancos, era un país en el que los africanos se veían obligados a enfrentar su condición inferior de forma cotidiana, desde la mañana hasta la noche. La separación de los blancos era lo que definía la vida de un africano, desde el hospital donde nacía hasta el autobús que lo llevaba desde su hogar hasta la escuela. Cuando llegaba a una edad adulta, su empleo sería el empleo de un africano, su hogar, un hogar africano, el tren que debía tomar hacia su lugar de trabajo, un tren para africanos.
Podía ser detenido y obligado a mostrar su identificación, un documento que implicaba una lista de lugares a los cuales no tenía acceso. Por primera vez, Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad de blancos. In a strange way, the racism of the city was one of the first things that defined him to himself as a black man. And in a way, it started that internal fire burning of resentment that eventually ignited into full-fledged rebellion. Después de su llegada a Johannesburgo, al buscar empleo, conoció a Walter Sisulu, un prominente hombre de negocios africano que también se dedicaba a la labor política en el Congreso Nacional Africano. He impressed me at once. His demeanor, his manner of approach, and he was a bright, lively young man. Sisulu vio en Mandela el potencial de liderazgo para la lucha. En ese momento el Congreso. La vida idílica terminó para Nelson cuando cumplió 9 años. Su padre murió y Mandela fue llevado con su madre a vivir al Gran Lugar, bajo la custodia del regente, líder de los Tembu. Allí fue donde tuvo su primer contacto con el liderazgo. It was like the Emerald City to him. It was Oz. It was fantastic. It was beyond all of his imaginings how grand this place was. This is where the king lived, the regent lived. And he went there and he was, astonished by the grandeur of it. El Gran Lugar era el centro de la vida para los Tembu. Cuando había asuntos por resolver, los caciques de todas las zonas vecinas se reunían allí para conferenciar con el regente. Nelson watched these in great wonderment and awe because all of these chiefs were very grand men, they were very articulate, they were very strong, and they would have this meeting and each of them would speak in turn. And many of them criticized the regent very harshly, and Nelson as a boy was amazed by this, and to him it became a symbol of what democracy is really like. El regente Tembu crió a Mandela como su propio hijo y lo preparó para ser consejero del próximo rey. Para su educación formal, Nelson fue enviado a un internado muy exclusivo. Cuando Nelson finalizó sus años de internado, fue enviado a la Universidad de Fort Hare, una de las más prestigiosas de la Sudáfrica negra. Allí enfrentó su primer dilema moral. Fue electo como representante estudiantil de unos comicios que consideró injustos. Cuando rechazó el cargo, fue expulsado. La situación no era grave, más bien se trataba de una cuestión de principios, pero Mandela se mantuvo firme. Esta obstinada determinación para seguir su sentido de la justicia la acompañaría durante el resto de su vida. Mandela, ahora con 21 años, regresa a Transkei para descubrir que el regente había preparado una boda para él. La sorpresa de Mandela fue inmensa. Aún no se sentía preparado para la vida marital y tampoco quería desposar a una joven local, por lo que huyó hacia Johannesburgo. El Johannesburgo de 1941 abrió los ojos de Mandela a la realidad sudafricana. Allí un mundo de injusticia se movía alrededor del concepto de la separación de las razas. Era un mundo que nunca antes había enfrentado. I certainly think that his removal and relative protection from the main weight of white racism would have saved him from the crushing impact that so many, the psychological impact that so many black South Africans did suffer. Sudáfrica en 1941 no solo era una nación de africanos dominada por blancos, era un país en el que los africanos se veían obligados a enfrentar su condición inferior de forma cotidiana, desde la mañana hasta la noche. La separación de los blancos era lo que definía la vida de un africano, desde el hospital donde nacía hasta el autobús que lo llevaba desde su hogar hasta la escuela. Cuando llegaba a una edad adulta, su empleo sería el empleo de un africano, su hogar, un hogar africano. Prendió a los guardias. Nunca se habían enfrentado a un prisionero con tal dignidad y autoconvicción. El hecho de que además fuese negro era desconcertante. Pero con el transcurrir de los años, la posición de Mandela produjo un cambio en la actitud de los guardias hacia él. Nelson Mandela, there came a time when they realized that, look, let's not touch this man. It seems like taboo. The respect started mounting. But not out of a myth, out of Mandela's conduct. He would try to shake the hand of a warder in the morning. He will say, "Goeiemorgen, good morning." He will ask about your children. He would inquire after their wives. They came to fear this person. They came to respect this person. But they came to love Nelson Mandela. And he came to forgive everybody. He was never defeated, no. Depressed he might have been the fact that he was away from his family, his children, didn't ever see them grow up, and I think that was very sad for him.
El dolor de verse alejado de su familia se hizo casi insoportable cuando su hijo mayor, Thembi, murió en un accidente automovilístico en 1969. Mandela no recibió permiso para asistir al funeral. Más tarde dijo que la muerte de Thembi había dejado un agujero en su corazón que nunca cerró. En el exterior, Winnie Mandela seguía librando la guerra contra el apartheid y también era perseguida por ello. This was a cause of great anguish for him. His children had to be sent away to school. They had no money. Winnie was banned and living away from the children. This really tortured him. Nelson y Winnie tenían apenas 6 años de casados cuando fue enviado a la isla Robben, pero los casi 30 años que fueron separados por la fuerza no disminuyeron el amor de él hacia Winnie. I think his passion for Winnie grew while he was in prison. He talks about how while he was in prison, he would touch his nose to a picture of her that he had and experience that same electric thrill that he experienced when he touched her nose in person. A medida que Mandela envejecía en la prisión, los recuerdos de él en Sudáfrica se desvanecían. Pero en 1976 todo cambió, cuando estudiantes negros que manifestaban fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad en la comunidad negra de Soweto. Repentinamente el mundo entero se dio cuenta de lo que ocurría y la presión interna y externa comenzó a aumentar rápidamente. Para mediados de los años 80, el impulso de cambio era indetenible y Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de ese cambio y las demandas para su liberación se convirtieron en un grito que unía a todo el mundo en contra del régimen de segregación. Nelson Mandela was larger than life. He was a symbol to all of us. He was an inspiration. We rallied around him, around his name, and we wanted to be like him, to give our all to the struggle. El país se hallaba ahora en ebullición, la economía al borde de un colapso. Sudáfrica se había convertido en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que negociar tanto racismo en la corte como en las calles de Johannesburgo. He had white witnesses for cross-examination who refused or tried to refuse to answer questions from a black man who'd never been asked a question by a black man, never had been in an adversarial relationship with a black man where a black man actually had some authority over them. That was revolutionary in those days. Mientras tanto, el gobierno continuaba imponiendo brutalmente el apartheid y aplastando a la oposición. Comunidades enteras eran obligadas a abandonar sus hogares, algunas veces bajo la amenaza de las armas, para ser reubicadas en zonas alrededor de las ciudades. Pero al igual que aumentaba la represión, se incrementaba la voluntad de Mandela. As he saw the national power tightening the screws on life in South Africa, he realized that there was no exit for him. This was his destiny, and things would only get worse on the political front. He couldn't get out now, and he didn't want to. Mandela luchaba contra el apartheid 24 horas al día, de cualquier forma que podía. La lucha consumía su vida. En diciembre de 1956, el Estado finalmente tomó la decisión. En una captura a nivel nacional, la policía arrestó a Mandela y a otros 155 activistas bajo el cargo de alta traición. El arresto de Mandela, además de su interminable labor política, fue más de lo que su esposa Evelyn pudo soportar. Tras 12 años de matrimonio, lo abandonó. Solo, Mandela enfrentó el juicio por alta traición que tardaría 4 años para declararlo inocente. La vida personal de Mandela cambió rápidamente durante este trance. Regresando a casa después de un día en la corte, vio a una joven en una parada de autobús y quedó prendado de su belleza. Su nombre era Winnie Madikizela. Logró concertar una cita con ella y al finalizar esta, decidió que se casaría con ella. Winnie, in a way, was a kind of modern woman in a way that Evelyn had not been. Winnie was one of the kind of earliest modern African women. She was independent. She had her own opinions about things. He saw in her what she later became, which was a feisty, independent, strong woman, and he liked that. He wanted someone that he felt was his equal. El 14 de junio de 1958, Nelson y Winnie contrajeron matrimonio en una pequeña iglesia en Transkei. La boda trajo a Mandela una enorme dicha, y su profundo amor por Winnie le daba energías para continuar la lucha. De nuevo su vida tomaría un giro inesperado. En 1960, en una ciudad llamada Sharpeville, el Estado mostró a Mandela la violencia que estaba dispuesto a utilizar para mantener el status quo.
Durante una protesta, la policía sudafricana disparó más de 700 veces sobre una multitud de hombres, mujeres y niños negros. 69 personas perdieron la vida. Pronto el país estaba en llamas. El gobierno declaró el estado de emergencia y prohibió las actividades del Congreso Nacional Africano. Combination of this steeled himself. He separated his own personal anguish from what he knew he had to do to survive. 3 décadas de prisión pudieron haber creado a un hombre derrotado y olvidado, pero Mandela surgió de ella para guiar a su país a una nueva era. Mandela is a leader, he's a fighter, was a freedom fighter. Sometimes he goes where angels may fear to tread. That's Mandela. Nelson Mandela, un viaje hacia la libertad. 19 de febrero de 1990, una imagen increíble. Después de 27 años en prisión, Nelson Mandela vuelve a ser un hombre libre. Ha dedicado su vida a la lucha contra el dominio de una raza sobre otra, y su liberación prometía un capítulo completamente nuevo en la historia de Sudáfrica. Había concluido una etapa en el largo viaje, un viaje que comenzó en un apartado rincón de esta hermosa tierra. La región del Transkei, en Sudáfrica. Una tierra lejana de hermosas colinas y riachuelos que se extiende a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nace Nelson Mandela en el seno de una familia noble. Su padre, cacique de su pueblo, dio como nombre a su hijo Rolihlahla, que significa causante de problemas. La niñez de Mandela transcurrió en un ambiente típicamente africano. He was raised in a world apart. It was basically an African world. He didn't grow up amidst whites and have the feeling of inferiority that a lot of Africans do, because his whole world was the world of his mother and father, his world of his village. It was a ritualistic society. Families mattered. He was a herd boy. He went out and herded cattle in the morning. He drank milk from the cow's udders. It was the most simple kind of existence you can imagine. Su padre era un hombre adinerado. Tenía suficiente ganado para mantener 4 esposas, que le dieron 13 hijos. Su tercera esposa, la madre de Rolihlahla, vivía en un poblado cercano, y allí fue donde el pequeño pasó sus primeros años. It was an idyllic world. I mean, he would stick fight with the other boys, and he was a great stick fighter. They would steal mealies or corn in the evening and roast it under the stars. Pero había un mundo completamente distinto más allá de las fronteras de la tribu, un mundo blanco del cual el pequeño había escuchado lo suficiente para temerle. He regarded whites as a boy as kind of gods that came from some other place. Nuevo en la historia de Sudáfrica. Había concluido una etapa en el largo viaje, un viaje que comenzó en un apartado rincón de esta hermosa tierra. La región del Transkei, en Sudáfrica. Una tierra lejana de hermosas colinas y riachuelos que se extiende a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nace Nelson Mandela en el seno de una familia noble. Su padre, cacique de su pueblo, dio como nombre a su hijo Rolihlahla, que significa causante de problemas. La niñez de Mandela transcurrió en un ambiente típicamente africano. He was raised in a world apart. It was basically an African world. He didn't grow up amidst whites and have the feeling of inferiority that a lot of Africans do, because his whole world was the world of his mother and father, his world of his village. It was a ritualistic society. Families mattered. He was a herd boy. He went out and herded cattle in the morning. He drank milk from the cow's udders. It was the most simple kind of existence you can imagine. Su padre era un hombre adinerado. Tenía suficiente ganado para mantener 4 esposas, que le dieron 13 hijos.
Su tercera esposa, la madre de Rolihlahla, vivía en un poblado cercano y allí fue donde el pequeño pasó sus primeros años. It was an idyllic world. I mean, he would stick fight with the other boys, and he was a great stick fighter. They would steal mealies or corn in the evening and roast it under the stars. Pero había un mundo completamente distinto más allá de las fronteras de la tribu, un mundo blanco del cual el pequeño había escuchado lo suficiente para temerle. He regarded whites as a boy as kind of gods that came from some other place that he didn't know about, and occasionally visited them, and he looked on them with great awe and fear, because he saw the way the elders and even the way his father related to whites, and he knew, the way children know, that there was something going on here that was a little bit frightening to him and daunting. Rolihlahla tenía solo 7 años cuando este mundo blanco tuvo su primer impacto sobre él. El maestro de su comunidad negra decidió que Mandela debía tener un nombre más apropiado para la sociedad blanca. His first day in school, he was asked his name, and he said, "Well, my name is Rolihlahla Mandela," and the teacher sort of shuddered a bit and said, "Oh, well, I'll call you Nelson." He went home that night and he told his mother that his new name was Nelson. And his mother never was able to even say it, much less call him that. But in school and in the white world,